pues estamos aquí con el compañero Felipe. No sé si te quieras presentar tú, Felipe. Claro que sí, muy buenas noches. Bienvenidos. Mi nombre es Felipe Cueva. Soy de profesión actuario y tengo una maestría en ciencias matemáticas con especialización en probabilidad estadística y pues con mucho agrado aceptando la invitación del compañero Iván para pues hacer una presentación acerca de los resultados que hemos estado siguiendo con respecto al desarrollo del coronavirus, de las estadísticas del coronavirus en nuestro país y pues presentarles pues qué he investigado, qué he obtenido y hasta el momento pues qué conclusiones se pueden obtener. Pues no sé si nos gustes platicar un poco del método en el que has trabajado y yo dar mis impresiones sobre el método que has trabajado, ¿no? Claro que sí. Obviamente, pues les tengo que comentar que pues yo no soy epidemiólogo, pero por la formación matemática que tengo, pues me permite, pues en términos de la modelación matemática, pues echarme un clavado a estudiar cómo se modelan este tipo de fenómenos epidemiológicos. Entonces, aprovechando ahora sí que el confinamiento y que hay un poco de tiempo de sobra, pues me di a la tarea de echarme un clavado a internet, buscar varios artículos sobre epidemiología, principalmente sobre cuestiones de cuantificación, sobre cuestiones de cuantificación de de qué modelos son los que se utilizan para, para tratar de cuantificar el fenómeno. Partiendo de ahí, pues me basé en un modelo epidemiológico que es, de hecho, ahorita es el que suena mucho. Hay artículos periodísticos, hay muchas personas que han subido en YouTube algunas cápsulas informativas, algunas superficiales, otras con un poco de más profundidad sobre este modelo. Este modelo es un modelo de ecuaciones diferenciales que se denomina como el modelo CIR. Este modelo está construido con base en la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Ese es el modelo que, que se está aplicando. ¿Y cuál es el fundamento de este modelo? Bueno, la primera parte que considera para su aplicación este modelo, pues es lo que es considerar varios supuestos sobre la población objeto de estudio. Y uno de los supuestos, pues es que el tamaño total de la población eh, permanece invariante. ¿A qué me refiero? Bueno, al final de cuentas, todas las poblaciones de todos los países del mundo son lo que se le conoce dinámicas, es decir, no hay ninguna población estática en cuanto a su número, y esto porque, bueno, intervienen lo que se conocen como factores demográficos. ¿Por qué? Bueno, porque una población no puede ser estática, es decir, no puede contener el mismo número de individuos, puesto que, puesto que hay nacimientos, hay defunciones, hay procesos de migración, pues lo que hace que las poblaciones no permanezcan fijas. Sin embargo, este modelo pues parte primero del supuesto de que la población no está variando en el tiempo, es decir, quitamos la parte de la migración, quitamos la parte de los nacimientos y
Entonces, pues también no, quitamos la parte de la mortalidad en sí. Al final de cuentas, pues por eso considera una población fija. Se piensa que es una población fija porque, bueno, si consideramos que es un proceso infeccioso que es de un periodo de tiempo corto, pues es más o menos factible pues considerar que este tamaño de la población no varía. Bueno, ¿por qué toma el nombre de las siglas del nombre CIR? Bueno, significa el modelo de lo que toma en consideración una población que se le llama susceptible, otra población que se le llama infeccioso, y otra infectados o infecciosos, y otra población que se le considera los recuperados. En este sentido, pues el modelo también considera la cuestión de que la gente pues sí se recupera del proceso infeccioso. Hay procesos de virus que la gente nunca se recupera, como es el caso del VIH-Sida. Eso, la gente que se infecta pues ya queda infectada para toda la vida. Sin embargo, en el modelo epidemiológico que tratamos de modelar, bueno, la realidad es que la gente sí se recupera del coronavirus. Entonces pasa de un estado de susceptibilidad, la población susceptible, o sea, la población que está sujeta a la posibilidad de infectarse, pasa a ser infectada, no toda obviamente, y después pasa un proceso donde se recupera, y donde al recuperarse pues ya no se le considera que generó anticuerpos y no puede seguir infectando a la población. En este sentido, pues, este modelo pues tiene una definición matemática, que en un momento les voy a mostrar la captura de pantalla para que veamos la definición matemática en términos de ecuaciones diferenciales que tiene esta... Mira, a mí me gustaría dar una pequeña introducción para la banda que está viendo y que todavía no sabe lo que tú pones la captura de pantalla. Lo que hizo Felipe fue utilizar lo que le llaman un modelo determinista. Entonces, el sistema de ecuaciones diferenciales que les está presentando, son el S, ahorita les va a explicar, él ya les explicó lo que significa I, lo que significa la R, y lo sorprendente es que él está llegando a resultados muy parecidos a los que se presentan por parte del gobierno federal, simplemente usando un sistema de ecuaciones diferenciales. Uno podría pensar que se requiere un método muy avanzado, y sin embargo los resultados de Felipe es que utilizando un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, puedes llegar a lo que está ocurriendo actualmente, que es un método relativamente sencillo. Sí. No sé si ahora... Sí, efectivamente. Perdón. Sí, adelante. Sí, mire, es que la importancia de lo que quería decir es para la gente que no está todavía, que no pertenece a las matemáticas, pues que no pertenece a todo este ámbito. Originalmente uno pensaría que necesitarías, como les decía hace rato, un aparato muy aparatoso, valga la redundancia, ¿no? Y sin embargo, no es el caso. Los modelos CIR, este modelo es del año 1927, pues cuando aparece y la forma en cómo se deduce este juego de ecuaciones no es muy difícil, en el sentido de que un alumno de primeros años de ingeniería incluso podría entender la deducción de estos modelos, y el objetivo que tiene Felipe es no oscurecer el aparato matemático mediante el cual él está llegando a resultados correctos. Quiere difundirlo a toda la sociedad, no quiere dejar nada oscuro.
ha aparecido durante estos días mucha gente que incluso está usurpando funciones y que dice tener resultados cuando los revisas pues no corresponden con lo que ocurre en la realidad o al menos con lo que se presenta en el modelo oficial. Sin embargo, Felipe se tomó la molestia de hacer la investigación y llegar y presentárnosla a todos nosotros. Eso es lo que es valiosísimo, porque desafortunadamente, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos y el de China han presentado modelos matemáticos, los han hecho abiertos, para que entendamos más o menos qué es lo que ocurre en sus respectivos lugares, aquí en México no se ha hecho de forma abierta una explicación, no se ha dado una explicación abierta de cómo es que están llegando los matemáticos a sus resultados. Sin embargo, Felipe, de forma amable, nos muestra a toda la sociedad cómo él está llegando a resultados muy semejantes a los que ocurren o a los que se presentan por parte del gobierno federal. Eso es lo que me gustaría ensalzarle a Felipe y creo que es lo que todo aquel... He visto que mucho periodista que quiere saber cómo funcionan las cosas, que tiene, y lo que hace Felipe es explicarles a todos ustedes cómo se están dando las cosas, ¿no? Eso es lo que quiero que quede remarcado, que lo puede repetir cualquier persona, los resultados que le va a hacer, les va a presentar Felipe, y que en ese sentido se vuelve algo ya científico, ¿no? Decimos muchas veces que en la ciencia todos los resultados a los que tú tienes que llegar tienen que ser repetidos por cualquier otra persona para ser corroborados y efectivamente en ese afán es lo que está presentando Felipe sus resultados. Eso es lo que quería comentar en este momento. Sí, efectivamente, Juan, Iván, la cuestión aquí es pues tratar de dar claridad, haciendo mención que si uno se mete en la literatura de los modelos epidemiológicos, pues realmente partiendo del hecho de que es un fenómeno que no es determinístico, pues existen posibilidades de modelado que incorporan elementos estocásticos, distribuciones de probabilidad y que sí se puede complejizar con base en este mismo modelo, se puede complejizar y por ende pues, tratar de modelarlo más apegado a la realidad propia del fenómeno. Sin embargo, un primer llegue, ahora sí podríamos decirle así, pues es entrarle por esta parte de este modelo, de este modelo determinístico. Efectivamente, pues esta es la forma más simple que data de 1927 de cómo se propuso este modelo de ecuaciones diferenciales para modelar epidemias como la del coronavirus, donde pues aparecen pues los parámetros del modelo, en este caso los susceptibles como una función del tiempo, lo representamos con S, los infecciosos también con la I, como una función del tiempo, y indicando el tamaño fijo de la población, ¿no? Lo que decíamos de que, dado que el periodo de tiempo es corto, entonces podemos considerar como que la población es cerrada, y también pues los recuperados, ¿no? Esto no, este modelo determinístico pues lleva a su solución, lleva nos lleva a una representación matemática, nos lleva a conseguir una representación matemática de cómo es el comportamiento bajo las condiciones que se quieren modelar. Y esa representación matemática se las muestro aquí. Aquí tenemos la solución del sistema de ecuaciones diferenciales, donde, bueno, la línea azul representa la población de susceptibles, la línea roja representa la
la población de infectados, y la línea verde la de recuperados. En los medios de comunicación se ha estado haciendo mucho énfasis en aplanar la curva. Entonces, si bien es cierto que este modelo es imperfecto en términos de que no está modelando la realidad lo más precisamente posible, porque como yo les comento, no es un fenómeno determinístico, sino es un fenómeno aleatorio. Sin embargo, este modelo pues sí nos da una idea de cómo se comportan este tipo de epidemias, y esa idea nos las da la gráfica roja. La gráfica roja que representa el número de infectados. Como podemos ver, esta gráfica roja crece hasta un punto máximo, que es es donde se alcanza la cúspide de individuos infectados, y a partir de ahí es donde empieza a decrecer. Entonces, este modelo matemático simple que se planteó desde 1927 nos da una idea de cómo se comportan a través del tiempo estos procesos infecciosos, este tipo de pandemias. Entonces, si nos fijamos, la línea roja es sobre la que los medios de comunicación han hecho mucho énfasis y sobre la que se quiere trabajar, obviamente, en función de que la línea roja disminuya su altura, pues lo que vamos a lograr es ir precisamente achatando la curva y alargando disminuyendo los efectos de la infección sobre la población. Esa curva roja es la que nosotros queremos ir achatando. Conforme la vayamos achatando, quiere decir que cuando alcance el punto máximo, la cantidad de infecciones va a ser menor a que si tenemos ese punto alto de la curva demasiado elevado. Entonces, eso es lo que nos permite ubicar en términos de resolución del sistema de ecuaciones diferenciales. Cabe mencionar que este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales son los que se les denominan que no tienen solución analítica, es decir, no podemos tener las fórmulas explícitamente que definen en este caso todas las curvas que aquí presentamos. La solución se obtiene por métodos numéricos. En este caso yo resolví los sistemas de ecuaciones diferenciales, lo resolví utilizando un paquete estadístico de uso muy común entre la comunidad científica, que es gratuito, cualquiera lo puede bajar en su computadora, que se llama R. R tiene una serie de paqueterías, y entre una de sus tantas paqueterías tiene una paquetería que nos permite resolver de manera numérica estos sistemas de ecuaciones. Entonces, esa es la modelación y básica que nos permite darnos idea realmente de cómo se comportan matemáticamente estos procesos pandémicos, y donde, insisto, nosotros nos tenemos que fijar en la curva de infectados, que esa es la curva que interesa a las autoridades sanitarias, que disminuya su altura, porque disminuyendo su altura, el número más crítico de infectados que se puedan alcanzar va a ser menor, y en esa medida, pues los hospitales y todos van a tener una mayor capacidad de atender a los enfermos, que si estos se desbordan, ¿no? Pero bueno, esa es la parte, digamos, que yo les quería mencionar de lo que es la modelación y el significado de lo que viene dando la resolución de ese sistema de ecuaciones diferenciales, y de cómo nos lleva a centrarnos en esta curva roja. No sé si Iván gustes comentar algo. Sí, mira, hay comentar algo. Básicamente, me adelanto un poquito a lo que ya me habías explicado, ¿no? El método mediante que él, o bueno, mejor usa Felipe, es
algo parecido, entre comillas, usando el programa R, algo parecido en ecuaciones diferenciales se le llama el método de Euler. Cuando tú tenías una ecuación diferencial, tienes la condición inicial y entonces usando el método de Euler lo que usas son las rectas tangentes a través de la cual vas llegando a las rectas tangentes en cada punto, vas aproximando, haces una especie de campo de direcciones para aproximar la curva integral, la solución. Felipe hace algo muy parecido para encontrar este modelo, pero no lo hace con rectas tangentes, sino cambiando las condiciones iniciales para resolver cada solución. Aparte, según tengo entendido, el tiempo en 10 días, alguna cuestión por el estilo. Y entonces cada 10 días está resolviendo esta ecuación diferencial, cambiando las condiciones iniciales cada 10 días. Entonces encuentras una solución, y finalmente las terminas ligando y encuentras una curva. La curva a la que llega Felipe es la solución que él encuentra que se parece demasiado a los resultados que está encontrando el gobierno federal, ¿no? Entonces, eso es algo sorprendente, pues, lo que hace Felipe en ese sentido, porque es algo muy sencillo de hacer y como una especie como de generalización del método de Euler, pero utilizando las soluciones de este sistema de 3 ecuaciones, ¿no? Es lo que quería decir, como un abstract de lo que vas a explicarnos ahora. Así es, sí, pues aquí quería abonar el comentario que, bueno, al final de cuentas, como modelos matemáticos, pues los modelos matemáticos dependen de parámetros para poderlos ajustar. Es decir, pues nosotros en el programa R, nosotros podemos darle valor a los parámetros y por representar la solución del sistema de ecuaciones que queramos. Por ejemplo, los dos parámetros importantísimos a considerar para la resolución de este sistema es el parámetro beta, que es la probabilidad de transmitir la enfermedad por contacto producido, el parámetro gamma, que uno entre gamma se define como el tiempo promedio de infección para un solo individuo. El cociente de estos me genera lo que le llaman en los epidemiólogos el número reproductivo, que no es otra cosa más que lo que yo llamo la intensidad de la infección, que significa en promedio cada individuo infeccioso, en promedio qué capacidad tiene de infectar a otro número de personas susceptibles. Cada individuo infeccioso en promedio, a cuántas personas susceptibles puede infectar. Entonces, si nosotros observamos los parámetros de la ecuación, pues beta y gamma, obviamente, pues son parámetros que tienen que tomar ciertos valores que correspondan a la realidad del fenómeno que estemos trabajando. En este caso, para poder nosotros ajustar un modelo de ecuaciones diferenciales como el que les presenté, pues nosotros tenemos que ser capaces de, uno, de conocer la probabilidad de transmitir la enfermedad por contacto producido, y dos, tener la posibilidad de estimar o conocer el tiempo promedio de infección para un solo individuo, que es 1 entre gamma. Y pues ya obviamente, si se conocen esos dos valores, pues también se conoce el R0, que es el número reproductivo, que es, como les comenté, es la intensidad de la infección. Cada individuo infectado, en promedio, ¿cuántas personas puede infectar? Ahí hay un problema, o sea, que no es sencillo, puesto que al final de cuentas, pues mientras tengamos la formulación matemática y nosotros podemos dar los parámetros que se nos dé nuestra gana, pues podemos resolver y obtener una solución de ese sistema, pero la realidad es, y una problemática que siempre se encuentra uno con la modelación de datos reales, son qué valores le tengo que dar yo a beta y qué valor le tengo que dar yo a gamma,
¿sí? Pero que esos valores correspondan a la realidad del fenómeno que estoy estudiando. Perdón, existen muchos métodos para poder determinar esos valores. Matemáticamente hay mucha literatura al respecto. En el caso del primer ajuste que yo realicé sobre el modelo determinístico, pues yo recurrí a una metodología que me permitió primero calcular el número de la reproductividad, es decir, esto R0, con los datos reportados por las instituciones de salud aquí en México. Y además, bueno, de la información que estuve sondeando en internet, pues de primera instancia, distintos artículos y información periodística decían que el tiempo promedio de infección por coronavirus es de 14 días. Entonces, con eso en mente y considerando la estimación de R0 con datos reales, me di a la tarea de aplicar una metodología que es epidemiológica que me permite estar cuantificando cómo está variando este valor, y ya una vez conocido el valor de R0 y considerado el tiempo promedio de infección, pues ya es posible conocer el parámetro beta, es decir, la probabilidad de transmisión de la enfermedad. Esa es la manera como uno tiene que empezar a abordar los temas de estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Es muy bonito el modelo matemático, nos describe mucho la naturaleza del fenómeno, pero ya al momento de nosotros querer ya tratar de modelar la realidad de lo que está sucediendo actualmente, pues tenemos que recurrir a algunas metodologías, a la literatura especializada en epidemiología, que marca de qué manera nosotros podemos abordar el tema de lo que se le llama la calibración del modelo. Entonces, una de las bibliografías que yo utilicé, y bueno, es de las que en este momento les estoy mostrando y que están apareciendo en su pantalla, y de las cuales les voy a volver a compartir, es este texto. Es un trabajo que presentan en España, que se llama Modelos Epidemiológicos en R. R es el programa que les comenté que utilicé para resolver la ecuación diferencial, pero bueno, R tiene muchas paqueterías, y entre esas paqueterías, pues hay una especializada que nos permite estimar ciertos parámetros, y la paquetería pues, se basa en el paquete EPI. Este señor es de España, se basó él en unas metodologías del Imperial College de Londres, y pues de ahí es donde yo me basé para poder determinar los parámetros del modelo, porque como les comento, pues hay muchísima literatura y la complejidad de los modelos puede variar, ¿no? Podemos encontrar desde modelos muy simples hasta modelos epidemiológicos más complejos, porque obviamente este es un tema de estudio que pues ya lleva casi un siglo de desarrollo, y ahorita con la gran ventaja que nos da el internet, pues nos podemos echar un clavado y investigar distintas metodologías para abordar el tema. Pero sí, esa es la cuestión de cómo yo calculé el número reproductivo, que posteriormente
me permitió a mí determinar los parámetros de la ecuación diferencial que ajusté. No sé, Iván, si tengas algo que comentar. Digo, me puedes interrumpir, porque no es un monólogo. Si me puedes interrumpir si en algún momento tienes alguna pregunta. Sí, mira, me gustaría que nos explicaras, que nos mostraras, si puedes mostrarnos tú los resultados a los que tú has llegado y los resultados que oficiales, ¿no? Porque por ahí habías hecho unas gráficas de los resultados oficiales y de los resultados a los que tú llegaste, ¿no? ¿Tendrás por ahí en captura esas imágenes que has estado compartiendo? Claro que sí. Sí, de hecho, bueno, como les estaba platicando, me di a la tarea pues de aplicar las metodologías que venían en este artículo. ¿Para qué? Para determinar el número reproductivo. Entonces, bueno, corriendo este programa en el de R, en esta paquetería, pues me di a la tarea de estimar el número reproductivo. Como le estoy mostrando aquí en la pantalla, estimo el número reproductivo a partir del, tomando como base el día 27 de febrero, y este número reproductivo, bueno, lo presento en términos de un promedio y de un intervalo de confianza. ¿A qué me refiero con esto? Al final de cuentas, como se ha venido comentado, yo les dije, el proceso de la infección del coronavirus, pues no es un proceso determinístico, aunque las ecuaciones pues se presentan muy bonitas, es solo una aproximación. Estas ecuaciones nada más aproximan el fenómeno, pero realmente es un fenómeno que está vivo, que es cambiante, y tan es cambiante que los mismos parámetros epidemiológicos con el paso del tiempo pues van a ir cambiando. ¿Por qué? Por el proceso de desarrollo de la enfermedad, va a tener que ver también con la aglomeración de personas, el número de habitantes, qué tan hacinados están las poblaciones. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos mucha densidad poblacional, obviamente eso hace que la reproductividad aumente, porque si hay mucha cercanía, los individuos, perdón, los individuos infectados, pues en promedio pueden infectar a más personas, que también el hecho de que se apliquen medidas gubernamentales, la sana distancia, pues todo eso va pegando en el dinamismo de la infección. Entonces, bueno, aquí yo, a donde le estoy marcando, digamos, estoy haciendo una estimación de cómo se está moviendo el número R, que como les recuerdo es el número promedio de personas que un individuo infectado puede infectar. Entonces, pues aquí vemos que su dinamismo en estas estimaciones, ese dinamismo aquí se ve como va creciendo, 2.7, 3. Obviamente aquí lo podemos ver como el número de individuos, ¿no? En su punto más alto tenía un parámetro de reproductividad alto, donde fue disminuyendo con el tiempo, así hasta el día 43, que fue el último día en donde realicé la estimación. Y bueno, ya con ese número reproductivo, yo lo que hice fue decir, a ver, voy a hacer un corte en la estimación, y voy a utilizar ese número reproductivo con la finalidad de encontrar esos parámetros, principalmente el parámetro beta, que es el que me permite a mí ajustar las ecuaciones diferenciales, este sistema de ecuaciones diferenciales, pero ya con datos ajustado a datos observados. Entonces, pues me planteé como fecha para tomarlo como condiciones iniciales
la fecha de la última estimación. Y la fecha de la última estimación la realicé. Voy a dejar tantito de compartir. En un momento regreso a la hoja que me interesa. Bueno, el último día de la estimación lo realicé al día 9 de abril del 2020. Al día 9 de abril del 2020, yo corrí el modelo con los parámetros ya mencionados y bueno, bajo las condiciones iniciales del 9 de abril del 2020, pues yo empecé a hacer una estimación, ¿sí?, de las cantidades reportadas y las cantidades que está estimando el modelo. Hago la aclaración que el 9 de abril, pues, no lo considero como, aunque coincide el estimado con el valor reportado, como es parte de las condiciones iniciales, no se considera como parte de la proyección. La proyección la empiezo a considerar a partir del día 10 de abril, es decir, que hasta este momento, del 10 de abril al 25 de abril, yo estoy haciendo un contraste entre lo que yo llamo los estimados, que son los que tengo del lado derecho en color negro. Voy a abrir un poquito la pantalla. Y los reportados. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta cómo se va comportando a partir del 10 de abril. La autoridad sanitaria reporta 3.844 casos y yo estoy pronosticando con este modelo 3.754 y así sucesivamente. Entonces podemos ver que el comportamiento de los reportados con respecto al comportamiento de los estimados pues no muestra mucha variación. Es decir, pues son los valores estimados por el modelo y los valores reportados por la Secretaría de Salud, pues realmente son muy semejantes. Son tan semejantes que aquí simplemente la gráfica en Excel nos muestra que las dos curvas, la curva azul está oculta por la curva naranja, pues vemos que coinciden muy bien, ¿no? Muy bien. Al caso de la curva estimado pues, se le llama modelo teórico. A la curva azul, que es la de reportados, pues se le llama el modelo empírico. Y entonces, hasta el momento, pues realmente sí vemos las discrepancias, que sí las hay, porque obviamente estamos modelando la realidad y la realidad pues tiene variaciones, pero al final de cuentas el modelo propuesto, al menos hasta el último día del registro, que es lo que acabo yo de anotar hace rato, hasta el 25 de abril, son muy semejantes. La autoridad reportó 13.842 casos y el modelo estimó para este día 13.860 casos, es decir, hay un diferencial únicamente, o un error de estimación que se le llama, de 18 casos. Acá abajo, pues aquí tengo las estimaciones para los siguientes días. Así lo he estado siguiendo desde el día que lo ajusté. Para mañana, por ejemplo, esperaríamos, según el modelo, que llegara a los 1.520 casos para el 26 de abril, para el 27 de abril llegar a los 16.495 casos, para el 28 de abril 17.995, para el 29 de abril 19.631 y así sucesivamente el modelo está estimando y nosotros pues ir contrastando qué está pasando con respecto a los datos reales y con respecto a los datos que se están calculando. Cabe mencionar que aquí estoy yo estimando los acumulados. Yo lo ajusté por acumulados. También sería un ejercicio interesante que
que se ajustara con respecto a los observados de manera diaria. Obviamente, pues ahí habría que hacer un contraste con estos mismos parámetros, cómo se está comportando la infección de manera diaria. Hasta el momento, pues la precisión de la curva teórica, la azul, pues es muy buena con relación a la realidad. Nos está representando muy, muy fielmente la realidad actual de la infección. Aquí cabe comentarle que tuve que hacer un ajuste sobre un criterio estadístico final que se le llama el error absoluto medio, donde, como yo les dije en un principio, consideraba el parámetro gamma como el número promedio de días que dura la infección en 14. Ahí tuve que hacer un ajuste para modelar los datos que aquí están presentados. Lo ajusté a 11 días y es el modelo que mejor me está representando la información. Es decir, yo lo hice con datos anteriores a la observación del día 9 de abril y variando, en este caso, el parámetro gamma lo varié desde 8 hasta 14. Encontré que el gamma que mejor me estaba describiendo la acumulación de casos, pues era una gamma de 11, y pues hice una pequeña modificación con la que les comento, que es la gamma de 14 días, que es la que estaban considerando como tiempo medio de recuperación. Lo consideré un tiempo medio de recuperación de 11 días y es lo que me permitió a mí obtener ese ajuste, que hasta el momento pues va bastante pegado con la realidad observada, ¿no? Y pues ahí vamos pronosticando y checando lo que vaya reportando el modelo. En dado caso que empezara a haber una discrepancia, creo yo que, la discrepancia pues podría darnos buenas noticias o podría darnos malas noticias. Si el fenómeno empieza a crecer mucho menos de lo que se está estimando, pues eso sería tener un escenario mucho más promisorio que el que nos está dando la curva estimada, ¿no? O sea, pues eso sería bueno en términos del acumulado de los casos, porque eso querría decir que la intensidad de la infección va disminuyendo conforme a los parámetros iniciales que estamos considerando. Habría que preocuparse si la curva teórica empieza a quedar por debajo del número de reportes, porque eso nos podría hablar de que la intensidad de la infección está creciendo y que pues ya los parámetros iniciales que estamos considerando pues no corresponden ya a la realidad del fenómeno. A mí me gustaría ahí interrumpirte y preguntarte algo. Realmente lo que estás pasando es que tú estás diciendo que es un modelo vivo, pues, y por lo tanto no es algo que se mantenga estático. Eso significa que los parámetros R0 los estás cambiando cada corte. Decías que hacías un corte. ¿De cuántos días es el corte que estás haciendo? ¿Cada cuánto estás haciendo el corte? Yo estuve haciendo el corte al principio con la idea de buscar el modelo que mejor se ajustara. Yo estuve haciendo un corte de cada 11 días. En la inteligencia de que yo empecé a percibir de que las discrepancias, una vez ajustado las condiciones iniciales del modelo, las discrepancias entre la realidad y el modelo, empecé a observar que se empezaban a realizar a partir del 10º al 11º día. Es decir, del 10º al 11º día, las discrepancias de las condiciones iniciales empezaban a dar. Lo que me ha llamado la atención, pues es que yo ya esperaba que ya ahorita ya ambas curvas estuvieran discrepando. Yo ya hubiera esperado ese comportamiento porque estaba 10, 11 días. Eso fue una cuestión observacional y que tomé como referente para tratar de ajustar un modelo que representara lo más fielmente
la realidad de los datos, pero ahorita sí me sorprendió porque pues ya llevamos 15 días y las curvas no se despegan, ¿no? Mira, lo que está pasando es que estás cambiando condiciones iniciales, entonces al estar cambiando condiciones iniciales, te estás ajustando a la realidad, entonces en ese sentido, la variación no tendría que ser tan grande, ¿no? A no ser de que esté sucediendo. Lo sorprendente es que con un modelo determinista estás más o menos aproximándote a algo que es aleatorio, ¿no? A un proceso que tendría que ser más complicado. Sin embargo, como una aproximación a la realidad es bastante bueno, ¿no? Estar cambiando condiciones iniciales cada determinado tiempo. Yo creo que sí empieza a haber una, un- una disparidad entre la realidad y el modelo. Significa que tendrías que estar haciendo el corte tendrías que cambiar el día de corte, ¿no? Si lo estás haciendo actualmente en 11 días, tendrías que cambiarlo cada 5 días, ¿no? Por ejemplo, no sé, eso ya se irá viendo, ¿no? Incluso tendrías que empezar a pensar, no sé, cambio del gamma, alguna cuestión por el estilo, pero bueno, lo importante es que no sé si algo más quieras comentarle. Bueno, algo más que la plática que ahorita está dando Felipe es con el afán de que, reitero, cualquier otro matemático, cualquier otro científico pueda replicar lo que está haciendo Felipe, ¿no? Incluso pueda ajustar mejor a lo que está ocurriendo en la naturaleza, pues, dado la actual situación que de nuestras autoridades no se está explicando cómo llegaron ellos al modelo al que ellos están llegando. Felipe sí nos muestra cómo está llegando al suyo, ¿no? En ese sentido está hecho para especialistas, ¿no? No creemos tampoco que sea correcto que gente está usurpando funciones, que se hagan economistas, que se hacen pasar por matemáticos. Eso genera fake news. Sin embargo, aquí estamos, Felipe, intentando mostrarle a la comunidad científica, sobre todo, cómo está llegando a sus resultados, con el afán de que gente que tenga más tiempo para hacer las cosas, que tenga más herramientas, más en su ordenador, que tenga al mismo tiempo más estudios, mejore lo que él está presentando en este momento, ¿no? Sí, pues en efecto, la idea es pues, dar un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Llamo oscuridad porque, bueno, yo he visto los modelos que han presentado en las conferencias estas que hace el doctor Gatell. Se presentó, el último modelo que vi que se presentó es un modelo que, bueno, por la naturaleza gráfica, claro que por la pura naturaleza gráfica, me lleva a pensar que es un modelo no determinístico porque dan intervalos de confianza del 95%, que eso es totalmente correcto. Digo, yo partí de la idea muy simplista de usar un modelo determinístico, pero efectivamente lo correcto es utilizar un modelo probabilístico, porque el fenómeno no es determinístico. Y bueno, en términos de la gráfica, la que presentó el doctor Gatell y su grupo de especialistas, pues sí, o sea, sí muestra la realidad de modelación de lo que debe ser un fenómeno probabilístico. En este caso, pues consideran una banda de confiabilidad, de una banda de confianza probabilística del 95% para las estimaciones del número de casos, pero yo creo que daría más luz a todo esto si la misma Secretaría de Salud o el gobierno, la instancia que correspondiera, pues entregara un documento o un paper que le llaman, pues con las especificaciones y que nos explicaran cómo es que están llegando a la construcción de esa gráfica, qué parámetros epidemiológicos están utilizando para construirla, cómo obtuvieron esos parámetros epidemiológicos. Hay muchas metodologías para obtenerlos. Digamos que yo la que apliqué, bueno, fue la que encontré a bote pronto, pero desde luego hay muchos otros
otros métodos para estimar los parámetros. Existen metodologías que se les conoce como estimación por máxima verosimilitud. Existen otras metodologías de la estadística bayesiana que son muy interesantes también para la estimación de estos parámetros poblacionales. Ahora sí que hay varias ahí, y existen otros métodos que los consideran entre los procesos estocásticos. Hay muchas maneras, ¿no? Muchos más complejas, desde luego, a la que yo abordé, que es muy, muy básica. Pero, volviendo al punto, yo veía ahí una gráfica que claramente me decía que los especialistas habían hecho un modelo probabilístico, pero creo que sí sería muy importante que, no, más allá de mostrar únicamente una gráfica, pues que sí presentaran un documento, porque tiene que ser, yo creo, de dominio público, de cómo es la metodología que están utilizando para poder llevar a cabo esta estimación, y para haber construido estas gráficas. A mí sí me gustaría mucho conocerlo, porque bueno, yo en esto que me he clavado a ver las distintas metodologías de modelación, pues me he topado con que estudios que han hecho en China, en Corea del Sur, para este mismo asunto del COVID, pues muestran la metodología, ¿no? Dicen qué método ellos utilizaron para poder hacer la modelación del fenómeno. Y aquí yo creo que sí se ha quedado un tanto chata la Secretaría de Salud, y más teniendo el equipo de expertos, de que no han mostrado el documento para que lo puedan poner ahí de dominio público, con los nombres de los investigadores que llevan a cargo el proyecto, y que nos expliquen para qué, para que así como nosotros estamos dando esta plática, para que la gente que, digo, para todo público, pero en especial para si hay personas que están empapadas del tema, pues yo sepan qué hice, porque no era lo mismo que me hubieras hecho la entrevista y nada más presentaba, mira, mi modelo se pega y van bien pegaditas, y ya ahí, no, pues oye, pues ¿qué hiciste, no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, estoy haciendo esto, y así debería hacerse de dominio público, pues ¿qué hicieron en el gobierno para tener, para poder modelar este fenómeno, ¿no? Y dar luz a toda la gente que estamos interesados, y que le sabemos, ¿no? Y que estamos interesados en ver cómo es que están modelando eso, y que vaya más de la presentación de una gráfica, porque eso pues nos deja dudas, ¿no? De qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y hasta le convendría al mismo gobierno federal, al mismo doctor Gatell, por una cuestión de credibilidad, pues, a que suelten el documento de trabajo. Yo eso es lo que pienso. Pues bueno, para ir terminando, no sé, alguien que quieres dejar de alguna forma, si alguien de la comunidad científica se quiere comunicar contigo, algún periodista o qué sé yo, cualquier otra persona que desea aprender, o tus coordenadas para que te ubique, algún correo electrónico, qué sé yo. Claro. Sí, pues mira, puedo dejar mi correo electrónico. Mi correo electrónico es fccm03@gmail.com. Ahí es donde me pueden escribir. Con gusto, si alguien tiene curiosidad, o de que les comparta la bibliografía, lo que he leído, con gusto se pueden comunicar conmigo por esa vía. Sí, pues yo antes que nada, Felipe, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho, y a lo mejor habrá quien te pueda criticar algo, pero a mí antes que cualquier otra cosa, creo que ya no se trata solamente de criticar, sino que estás diciendo claramente que estás haciendo, y ahora lo que se trata es de mejorar lo que estás haciendo, ¿no?
pero, o sea, ya no se trata de decir, no creo o sí creo, sino ¿qué me presentas tú para mejorar el modelo que estás presentando en este modelo, en este caso, ¿no? Ahora lo único que resta es ir mejorando la situación. Creo que en ese sentido es hacia donde se tiene que dirigir todo tipo de observación o en un caso periodístico de alguien que quiera dar a conocer tu trabajo, ¿no? Bueno, pues no sé si algo más. Sí, efectivamente. No, pues efectivamente, este trabajo pues está ahí para ser cuestionado, para ser criticado en todo caso. Obviamente la idea es mejorar, la idea es pues, seguir dentro de los tiempos que uno tenga, pues ahorita hay bastante tiempo afortunadamente, pues seguir echando un ojo a la bibliografía que hay sobre el tema y si existe el tiempo de poder modelar algo más complejo, pues siempre sería interesante y pues sí, ahí dejo mi contacto, también ahí me pueden contactar por medio de ti, de tu canal, también ahí puede ser un mecanismo de contacto, ¿no? Ahí lo dejo también, si están interesados, aparte del correo, pues con el compañero Iván, pues poder tener ahí la vía de contacto, no sé cómo veas. Está bien, está bien, está bien. Uh-huh. Ok, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.